Qué bueno que esta hermosa familia hoy nos esté acompañando, así que los que son matrimonios y están empezando todavía les resta bastante camino. Vamos a llegar hasta los 50 y hasta más, amén. Jueces capítulo 6, ahora sí lea conmigo Jueces capítulo 6 versículo 11, dice la escritura: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. ¿Qué le dijo el ángel? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, mire lo que le responde Gedeón: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y en dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Verso 14, y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, otra vez, mira el pensamiento de Gedeón: he aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Viene otra vez la respuesta de Dios para Gedeón, diciéndole: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Que Dios añada bendición a su palabra. Y quiero contextualizarlo a lo que acabamos de leer, este versículo, del versículo 11 al versículo 16. Mire que estamos situados en el libro de los jueces. El libro de los jueces se destaca por un mismo patrón de conducta. En el libro de los jueces, usted puede leer el libro de los jueces y va a encontrar un mismo patrón de conducta, un ciclo repetitivo, y era deslealtad, castigo, arrepentimiento y liberación. Cada vez que Dios veía al pueblo descarriado, cada vez que Dios veía al pueblo apartado de él, entonces enviaba a un opresor. El pueblo rogaba a Dios por libertad, Dios enviaba a un opresor. Después que enviaba a ese opresor, levantaba a un juez para que hiciera nuevamente volver al pueblo de que se había apartado de Dios, reconsiderara que se había alejado de Dios y que apartado de Dios difícil cosa puede conseguir. Y entonces Dios levantaba a un juez de tiempo en tiempo para traer liberación. Entonces el ciclo repetitivo, el patrón del libro de los jueces, la conducta que se repite es deslealtad de parte del pueblo, castigo de parte de Dios, pero el pueblo arrepintiéndose de su pecado y Dios trayendo liberación. El periodo del libro de los jueces, que es un libro en la palabra interesante, y le animo a que usted lo pueda leer, pueda estudiarlo en su casa. El periodo del libro de los jueces es un tiempo de gran oscuridad espiritual. Había una dualidad de pensamiento, la adoración verdadera se había tergiversado. Entonces el pueblo, por causa de esto, empieza a sufrir tratos perversos por parte de pueblos que traían opresión hacia Israel. Se pervierte lo santo, ellos se convierten a otros dioses, olvidan lo que Dios había hecho por ellos. Dios les había dado dádivas, Dios les había mostrado su gloria, Dios los había libertado. Fíjese cómo la palabra muestra que Gedeón recuerda que los padres le contaban cómo Dios los sacó de Egipto. Recuerda que lo leímos. Dice: nuestros padres nos contaban cómo nos sacaron de Egipto, la mano poderosa de Dios. Pero Gedeón pregunta: ¿y dónde está ese Dios ahora? Esa es la pregunta de Gedeón. ¿Dónde está ese Dios ahora? ¿Por qué? Porque se aleja el Señor al ver un pueblo pervertido. Se corrompe los santos, se convierten a otros dioses, olvidan los milagros que Dios hizo, y esto provoca entonces la ira de Dios. Y Dios permite que se levanten naciones que traerían opresión a Israel. Naciones como Edom, los edomitas, como los amonitas, como los moabitas, como los amalecitas, como los heveos, como los sidonios, que fueron pueblos que manejaron la impiedad, fueron perversos. Sometieron a Israel. Entonces, ¿eso qué hizo? Provocó una necesidad de auxilio en el pueblo. Levantaron entonces un clamor a Dios y Dios responde levantando un juez
que no solo los libraría de la mano de la nación opresora, sino que los haría volver otra vez a adorar a Dios. Y en el capítulo 6 nosotros nos encontramos un personaje, y lo acabamos de leer, Gedeón. Lo que quiere decir la palabra Gedeón es poderoso guerrero. ¿Qué quiere decir Gedeón? Poderoso guerrero. Aproximadamente usted está viendo ahí en el material, en el año 1191 al año 1151 antes de Cristo aparece Gedeón. Gedeón, un hombre que quizás la condición de Gedeón no era apto para liberar al pueblo. Fíjese que él mismo dice, pero ¿quién podrá liberarnos si yo soy el menor de mi casa, mi familia es pobre? ¿Cómo podré yo hacerlo? Muchas veces nosotros condicionamos el poder de Dios. Dios quiere usarnos para libertar naciones, Dios quiere usarnos para tareas poderosas, pero nosotros limitamos a Dios por nuestra condición. Decimos, pero yo no soy capaz, pero yo no puedo, y si la gente no cree en mí, y si no hay los recursos, y si no tengo la suficiente capacidad para hacerlo, entonces limitamos a Dios desconociendo que Dios es el que nos está llamando. Lo mismo está pasando con Gedeón. Entonces, si usted mira los enemigos opresores de Gedeón, ¿quiénes fueron los enemigos opresores del pueblo de Israel en ese momento? Los enemigos opresores, si podemos seguir entonces aquí con el material. Bueno, se me fue, gloria a Dios. Allá. Los enemigos opresores de Gedeón y del pueblo de Israel eran los madianitas. Los madianitas eran los que estaban oprimiendo a Israel. Y los madianitas y los israelitas ya se habían enfrentado antes. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto y empiezan a atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida, los madianitas se encuentran con Moisés y los madianitas evitan el paso del pueblo de Israel. Entonces, por causa de esto, empieza una guerra entre los israelitas y los madianitas. Dios le da una orden a Moisés de pelear contra Madián, ya que por causa de ellos el pueblo empieza a adorar a Baal. Eso usted lo encuentra en el libro de Números capítulo 25 versículo 1. Entonces, en esa oportunidad los madianitas fueron vencidos por el pueblo de Israel, pero seguía el resentimiento. Muchos años más adelante, entonces se vuelven a encontrar otra vez, pero en este caso con Gedeón. Y mire lo que dice la palabra y cómo los veían los israelitas. Dice que eran como una plaga de langostas. O sea, eran un número que tal vez no se podía contar los madianitas. Una plaga de langostas, como granos en la arena, imposible de contar. Y dice la palabra que oprimieron a Israel por 7 años. Tenga en cuenta esto. Por 7 años oprimieron a Israel. Y la palabra muestra que los madianitas se convierten en enemigos públicos de Israel. Donde los veían había confrontamiento, donde los veían había guerra, pero Dios decidió levantar a un hombre llamado Gedeón para traer libertad a la nación. Por 7 años los madianitas oprimiendo al pueblo de Israel. Y antes de llamar a Gedeón, algo interesante que nosotros vemos ahí, usted lo puede leer en el verso 8, verso 10 del capítulo 6 de Gedeón, o del libro de los jueces, perdón. Usted puede leer ahí en el capítulo 6, versículo 8 al 10, usted puede ver cómo antes de Dios llamar a Gedeón, envía a un profeta anónimo. ¿Dónde estaba Gedeón en ese momento? Dice la palabra que él estaba sacudiendo el poco trigo que tenía, un poco atemorizado, y yo creo no un poco, sino muy atemorizado por causa de los madianitas. Todo lo que cosecharan en Israel, los madianitas llegaban y lo robaban. Todo lo que pudieran conseguir, todas las cosechas, los madianitas llegaban y las robaban. Tomaban de esto a la fuerza de los israelitas. Claro, entonces, ¿esto qué es lo que crea en el corazón de los israelitas? Espanto, temor, zozobra, al punto que dice que Gedeón estaba sacudiendo un poquito de trigo porque tenía miedo que los madianitas llegaran y se lo robaran, se lo quitaran, se lo saquearan. Pero antes de Dios llamar a Gedeón, levanta un profeta anónimo, y quiero que lo tenga en cuenta usted. Un profeta anónimo, sin nombre, que vino para recordarle a Israel 3 cosas. Primero, y eso lo ve en el capítulo 6, versículo 8 al 10. No vamos a tocar el texto porque el tiempo no nos da, pero ¿qué es lo que viene este profeta anónimo a hablarle al pueblo de Israel? La palabra para el pueblo de Israel fue: recuerden el amor de Dios,
Ese amor de Dios que los sacó de Egipto, ese mismo amor sigue estando vigente para ustedes. Dios los ama. Eso fue lo primero que les recordó. Lo segundo que les recordó es que Dios tenía poder para librarlo de las manos de los madianitas. Pero lo tercero que les recuerda al pueblo de Israel es que ellos tenían la culpa de las desgracias que estaban viviendo y no los madianitas. Porque la culpa y lo que ellos estaban viviendo y la opresión que estaban ellos sintiendo en ese momento fue por causa de la infidelidad de sus corazones. ¿Qué es lo que trae entonces la infidelidad del pueblo de Israel? Trae opresión de pueblos enemigos. En este caso, los madianitas son los que están oprimiendo el pueblo. Pero note que el pueblo clama a Dios, no porque recapacitaron de su pecado. Y si podemos avanzar, note que el pueblo clama a Dios, y quiero que esté conectado ahí conmigo. ¿Sí? Note que el pueblo clama a Dios, avancemos. Mire, note usted que el pueblo clama a Dios no porque recapacitan de su pecado, sino que realmente claman a Dios por la opresión de los madianitas. Entonces es un clamor más por la necesidad que un clamor por arrepentimiento. Y sabe que muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel en ese momento. Hasta que no viene la opresión, entonces no decimos, busquemos de Dios ahora sí. Hasta que no viene la prueba, hasta que no viene el sacudón fuerte, hasta que no viene la persecución, entonces no decimos, busquemos a Dios. Fíjense que ellos no están buscando a Dios y no están queriendo volver a Dios porque estaban arrepentidos en sus corazones. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Me estoy haciendo entender? Estoy hablando gringo, estoy hablando muy colombiano. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire que ellos están buscando a Dios no porque se hayan arrepentido en su corazón. Están buscando a Dios por la opresión de los madianitas. Entonces es un clamor más por necesidad que por arrepentimiento. ¿Cuántos aquí realmente buscamos a Dios solo cuando tenemos necesidad de algo? Esos no están aquí. Esos van a otra iglesia. Tampoco están en Medellín. Esos van por allá a otra iglesia, por allá en África. Aquí en Metepec no pasa eso. Gente que busca a Dios solo cuando lo necesita. Y entonces piensa que Dios es bombero. Y cuando hay un incendio, entonces llamamos a Dios. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba buscando a Dios porque estaba arrepentido, porque se había alejado de Dios, porque había dejado el verdadero Dios para adorar a falsos dioses, porque había dejado la verdadera adoración y ahora estaban arrepentidos de su comportamiento. No, ellos están buscando a Dios porque tienen una necesidad de que Dios los libre. ¿De qué? De la mano opresora de los madianitas. Entonces avancemos y miremos cómo fue el llamamiento de Gedeón. En el versículo 11 y en el versículo 12, nosotros nos damos cuenta que estaba Gedeón, usted puede ver en la palabra ahí, estaba Gedeón escondido, atemorizado. Tal vez a Gedeón le estaban temblando las piernas, porque, ahí gracias. No se me adelante, pero tampoco se me atrás. Entonces mire, Gedeón estaba atemorizado, Gedeón estaba escondido, y le mencioné hace un momento y lo leíamos en el verso, que Gedeón estaba sacudiendo un poquito de trigo que tenía. Pero algo que me llama la impresión es, ¿dónde está sacudiendo Gedeón el trigo? Dios levanta a Gedeón, pero Gedeón no era un guerrero. Gedeón no era parte de la milicia de Israel. Gedeón era un agricultor de la tribu de Manasés. Pero aún así Dios pensó que ese agricultor, que esa persona que no tenía experiencia en la milicia ni en la guerra, le podía servir para liberar al pueblo de la mano opresora de los madianitas. Ojo, que es que Gedeón no era el guerrero valiente. Al contrario, ¿cómo estaba Gedeón? Ayúdeme a predicar, por favor. ¿Cómo estaba Gedeón? Estaba atemorizado, estaba escondido. Es que los madianitas, además dice que el número de los madianitas no se podían contar porque eran como una plaga de langostas, porque era como granos de arena, no se pueden contar. Era grande el número de los madianitas. Cualquiera que tenía una primera cosecha, una cosecha buena, cualquiera que hubiera guardado, así sea un bolillo tieso, llegaban los madianitas y lo robaban. Entonces el poquito trigo que estaba sacudiendo Gedeón, ¿en dónde estaba él? Dice que estaba escondido en el lagar. Preste atención a eso. En el lagar, lleno de miedo, sacudiendo un poco de trigo que quedaba en el fondo de un lagar. Note que ahí nosotros nos damos cuenta del terror de Gedeón. El terror de Gedeón. ¿Por qué?
¿por qué nos damos cuenta que Gedeón estaba aterrorizado? Porque escúcheme, querido hermano, es que el trigo no se sacude en el lagar. ¿Está conmigo? El trigo no se sacude en el lagar. Si hay algún agricultor aquí, si hay aquí alguien que sepa de siembra de trigo, el trigo no se sacude en el lagar. El trigo se sacude en lo alto de una montaña, para que cuando estemos sacudiendo el trigo, entonces el viento se lleve, en Colombia decimos la viruta, el bagazo, el cascajo. Cuando se sacude el trigo se sacude donde corra el viento. Donde corra el viento, para que cuando se esté sacudiendo el trigo, entonces el grano se aparte, pero la viruta, el cascajo, el bagazo salga por causa del viento. ¿Me estoy haciendo entender? Pero ¿en dónde estaba Gedeón sacudiendo el trigo? Y entonces nos damos cuenta porque Gedeón en ese momento le estaban temblando las piernas. Estaba atemorizado, estaba aterrorizado. Dice que estaba en el lagar. Y yo le he puesto aquí para poder ayudarnos un poco más a entender la situación de Gedeón. Los lagares eran piletas donde caía el mosto de la uva cuando se prensaba. Entonces usted puede ver ahí que en el lugar más profundo del lagar, entonces usted está dándose cuenta que se llenaba entonces el lagar de la uva, y ese mazo lo que hacía era macerar, si está bien dicho aquí, macerar, lo que hacía era exprimir la uva para que el jugo cayera. No sé si se están dando cuenta aquí en la imagen dónde está cayendo el jugo de la uva. A ver si me acerco un poquito aquí. El jugo de la uva estaba cayendo aquí, en este lugar. Eso, gracias. Aquí en este lugar. ¿Saben dónde estaba Gedeón? No estaba en lo alto de una colina. No estaba en una montaña sacudiendo el trigo que tenía. Gedeón estaba escondido en lo más profundo del lagar. Y es ahí, en lo más profundo del lagar, donde Dios viene y le dice: Gedeón, te necesito porque tú liberarás a mi pueblo de la mano opresora de los madianitas. Escúchame algo y recibe la palabra. Que en el momento en donde más nos sentimos miserables, que en el momento en donde más nos sentimos incapaces, que en el momento donde más nos sentimos atemorizados, es cuando viene la palabra de Dios para decirte: no importa cuál es tu situación hoy, no importa cuál es tu presente hoy, hay una palabra sobre ti y la palabra sobre ti prevalecerá. Si estás atemorizado, si estás escondido, la palabra de Dios te sacará y el Señor hará que lo que ha dicho de ti se cumpla con poder y con gloria. Eso fue lo que pasó en Gedeón. Gracias, yo pensé que estaba predicándole a una iglesia viva. Gedeón estaba atemorizado, pero aún en medio del temor, aún en medio de la zozobra, aún en medio del terror, viene la palabra de Dios para decirle: levántate, Gedeón, porque me es útil para la obra. Levántate, Gedeón, porque te usaré. Aún con todos tus temores y con todos tus miedos, me serás útil para liberar a mi pueblo. Yo no sé quién recibe la palabra, pero mire al que tiene a su lado. Dígale: no importa si eres temeroso, no importa si piensas que no eres capaz. Alguien tiene que recibir la palabra ahora. No importa si crees que no eres capaz, no importa si crees que no tienes las habilidades, no importa si tienes miedo. Aún con tus miedos el Señor te va a usar para grandes cosas. Aleluya. Alguien que diga: lo creo. Alguien que diga: lo creo. Ahora escuche lo que dice la palabra. Dice que el texto es claro, dice: en el fondo del lagar. ¿Dónde estaba entonces sacudiendo el trigo Gedeón? Ayúdeme. No en el lagar, en el fondo del lagar. O sea, si había un lugar más profundo donde Gedeón hubiese podido esconderse, allá se hubiese metido. ¿Por qué se metió allá? Ayúdeme. Porque tenía terror, tenía miedo. Y dice el versículo 5: Israel moría de hambre, versículo 6, por causa de los madianitas. Y él estaba sacudiendo el poco trigo para esconderlo. O sea, en esas circunstancias se le presenta el Señor a Gedeón. Ahora note las palabras de Dios para Gedeón. Y aquí me encanta en cómo Dios ve en nosotros lo que incluso nosotros nunca llegamos a pensar que podemos ser. Porque el Señor le dice, mira lo que le dice el Señor a Gedeón, versículo 12. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme, por favor, verso 12. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Verso 12 le dice, ¿qué le dice? Pero hay una frase ahí que demarca para Gedeón. Le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Oiga, mire qué paradoja. Tal vez usted tenga otra versión: varón esforzado, hombre de guerra, varón valiente, guerrero valiente. ¿Sabe que el Señor le está diciendo a Gedeón? Y yo quiero que usted abra sus oídos espirituales en esta mañana. ¿Qué le está diciendo el Señor a Gedeón?
Guerrero valiente. Ahora, déjeme decirle algo. Esa era la realidad de Gedeón. Ayúdeme a predicar, por favor. Esa era la realidad de Gedeón. ¿Cómo estaba Gedeón así? Ay, échenme aguas, échenme aguas, que no vengan los madianitas. Pero se le presenta el Señor aún con las piernas temblando y lleno de miedo y le dice: guerrero valiente. Yo no sé si usted está recibiendo la palabra, pero tal vez tú digas: Señor, no tengo dinero. Pero el Señor te dice: hombre próspero, mujer próspera. Señor, pero no tengo un peso. Pero la palabra de Dios puede cambiar las realidades de tu vida. Porque tal vez tú puedas estar enfermo, pero el Señor te dice: eres sano porque por la llaga de Cristo fuiste sano. Pero tú digas: Señor, pero es que me dieron un diagnóstico de enfermedad. Pero la palabra de Dios puede cambiar la realidad de tu vida. Para Gedeón, él estaba temblando, él estaba temeroso, pero viene el Señor y le dice: nada de miedo, nada de temor. Ahora eres un guerrero valiente, Gedeón, y te levantarás. Perdóneme, pero me emocioné. Y tengo ganas de predicar ahora sí. El Señor le dice a Gedeón: guerrero valiente, aunque su realidad era contraria. Y entonces aquí es donde se confronta la verdad de la palabra con la realidad de la vida. Porque una cosa es la realidad que vivas, otra cosa es la verdad de la palabra. Explíqueme eso, pastor, porque no entendí. Que la realidad de tu vida es que tienes un diagnóstico de enfermedad. Pero la verdad de la palabra dice que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. La realidad de tu vida es que tus hijos están apartados del evangelio y no quieren venir a la iglesia y no quieren aceptar a Cristo. Pero la verdad de la palabra es que dice la escritura, y hay una promesa: mi casa y yo serviremos al Señor. Tal vez hay una realidad en tu vida que dice: no tienes dinero en tu bolsa hoy. Pero la verdad de la palabra es que dice la escritura: no hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan, y Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. No importa cuál sea la realidad de tu vida, la verdad de la palabra se pondrá por encima de tu realidad. Alguien que se alegre conmigo, alguien que me dé ánimos de predicar. Escúchame, yo he venido de parte de Dios para decirte algo en esta mañana. No importa cuál sea la realidad de tu vida, porque tal vez tú puedas estar como Gedeón: tengo miedo, me quiero esconder, no quiero salir de casa. No solo quiero salir de casa, sino a veces la depresión, y la depresión se muestra incluso con deseo de suicidio. Incluso hay personas deprimidas que ni ganas de bañarse quieren, ni ganas de comer tiene. Pero no importa cuál sea tu situación, el Señor viene para transformar tu realidad. Fíjese lo que dice la palabra: guerrero valiente, el Señor está contigo. Ahora, para Gedeón quizás dos mentiras. Porque ni Dios estaba con él, ni él tampoco era valiente. Ahora, mire esta siguiente y reciba esto, por favor. Tómelo, atesórelo en su corazón. Dios puede usar a un temeroso y débil para tareas que requieran valentía y fuerza. Recíbalo, por favor. Dios puede usar a un hombre temeroso, a una mujer temerosa y débil para tareas que requieran valentía y fuerza. Señor, pero es que lo que tú me estás pidiendo es muy grande, yo creo que yo no puedo. Escúchame, que si Dios te llamó es porque tienes la capacidad. Y qué bueno que en ocasiones Dios no toma en cuenta los pensamientos de un hombre temeroso. Qué bueno, porque cuántas veces por miedo no rechazamos tal vez la bendición de parte de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería de Gedeón? Levantarlo para libertar la nación. Y a veces Dios quiere cosas tan grandes en nosotros que por causa del miedo lo echamos a perder. Pero qué bueno que en ocasiones Dios no toma en cuenta los pensamientos de un hombre o una mujer temerosa. Y aunque Gedeón sigue insistiendo en sus limitaciones, el Señor le da garantía. Porque si usted mira el verso 16 del capítulo 6, el verso 16 dice: el Señor le dijo: yo estaré contigo. Pero si usted mira antes, él empieza a negar de sí mismo. Dice: pero ¿cómo puedo yo? Si yo soy el menor de mi casa. O sea, todavía se le está apareciendo el Señor, le está diciendo: tú eres un guerrero valiente. Pero él sigue con sus limitaciones diciendo: yo no puedo, yo soy el menor de mi casa, es que no tenemos. Pero en el verso 16 el Señor le dijo: yo estaré contigo y tú destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando, como si estuvieras luchando con un solo hombre. Escúcheme y recibe la palabra: Dios está contigo. Alguien tiene que recibir la palabra: Dios está contigo. Sacude el que tienes al lado, así dile con una mano profética, dile: Dios está contigo.
si Dios está contigo. Ahora, ¿sabe que es bueno saber que somos enviados por Dios? Porque ¿qué es lo que le está diciendo Dios a Gedeón? Ve, ve. Le dice, vas a liberar al pueblo. Ve, tranquilo, yo estaré contigo. Ahora, es bueno saber que hemos sido enviados por Dios. Pero mejor que eso es saber que Dios está con nosotros en todo momento. Una cosa es yo salir a hacer la tarea solo. Otra cosa es salir sabiendo que Dios está conmigo en la tarea. Y sabe que Dios se encarga siempre de darle seguridad al que la necesita. Fíjese que también esa misma palabra se la dio a Moisés. Y le dijo, estoy contigo, yo estaré contigo. ¿Y qué dijo Moisés? Pero es que, ¿y si el faraón? Y que yo soy tardo en hablar. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo voy a estar contigo. No, quizás no sé cuál es el temor que usted tenga. No sé cuál es el miedo que usted tenga. Pero el Señor te dice esta mañana, yo voy a estar contigo. Jesús también le dijo a sus discípulos, y tengan por seguro, Mateo 28:20, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hay una garantía, y es que no hacemos la tarea solos, que hacemos la tarea con Dios. Ahora, en el verso 25 del capítulo 6 de Gedeón, verso 25, pero parte B, miremos porque esto encierra un acto profético de rompimiento. Escuche, ¿qué le dije? En el verso 25, parte B, no sé si podemos saltar también a la palabra, gracias. Hoy le tocó trabajar bastante a mi buen amigo Eder. A ver si podemos saltar a la palabra en el texto, en el capítulo 6, verso 25, parte B. Y quiero mencionarlo porque esto encierra un acto profético hermoso, poderoso de rompimiento. Dice la Escritura, y aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro. ¿Qué le dijo? ¿Qué quiere decirle esto a usted? Toma un toro. ¿Ah? Ofrenda. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? ¿Toma qué? Toma un toro, o sea, toma ofrenda. Ahora, fíjese de dónde lo va a tomar. Dice, tómalo del hato de tu padre. Y ahora, ¿cómo le muestra el toro? ¿Un toro de qué? ¿Cómo tendría que ser? Usted está conmigo en la predicación, ¿cierto? ¿Cuántos años tenía el pueblo de Madián oprimiendo al pueblo de Israel? Por eso le digo que esto es un acto profético, lo que Dios le pide a Gedeón. Y le dice, toma un toro del hato de ¿quién? ¿Por qué no le pidió un hato de él? Tal vez usted pueda decir, porque no tenía. Si tenía un poquito de trigo, pues que iba a tener un toro. Pero déjeme decirle que no. Si el padre tenía un toro, yo creo que Gedeón también tenía algunos toritos por ahí, algunas vaquitas por ahí. Pero ¿por qué no le pide de él? ¿Y por qué le pide de su padre? Recuerde usted que la familia de Gedeón había dado pasos hacia atrás. La familia de Gedeón se había apartado de Dios. Lo que le está diciendo es, por causa de tu padre, tu familia se alejó. Ahora por una ofrenda de tu padre, tu familia volverá a acercarse. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Pero el Señor le está diciendo a Gedeón, esto es un acto profético, Gedeón. Y es que siempre que Dios quiere establecer algo nuevo, escúcheme algo aquí, abre sus oídos espirituales. Cuando Dios quiere establecer algo nuevo, entonces Dios va a moverse en lo profético. Entonces Dios le dice a Gedeón, va a traer un toro. Y un toro no de los suyos, un toro de su padre. ¿Y un toro de cuántos años? De 7 años. ¿Por qué de 7 años? Porque 7 años llevaba Madián oprimiendo a Israel. Pero el Señor le dice, ahora, por causa de tu padre entró la opresión. No sé si usted lo está entendiendo, lo está tomando ahora. Por causa de tu padre entró la opresión a tu familia. Pero por causa de la ofrenda de tu padre, entonces habrá liberación. Yo no sé si usted está entendiendo eso, pero quiero hacer un paréntesis. Cada vez que usted da una ofrenda, un diezmo al Señor, usted está trayendo liberación a su casa por causa de herencias de iniquidad de sus antepasados. ¿Usted qué sabe que hicieron sus antepasados? Tal vez hasta Gedeón puede decir, Señor, pero yo ni sabía que mi papá había hecho esto delante de ti. Y entonces el Señor le pide a Gedeón una ofrenda, porque la ofrenda, escuche esto, la ofrenda trae rompimiento. Cuando usted le da al Señor, usted entonces trae rompimiento de maldición generacional. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un rompimiento de maldición generacional. ¿Sí estoy predicándole bien, no?
Hay un rompimiento de maldición generacional. Entonces note que el primer trabajo que Dios le puso a Gedeón fue poner en orden su casa. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Gedeón, el Señor a Gedeón? Bueno, por causa de tu familia, la maldad, la opresión, se apartaron de Dios por causa de tu casa. Se alejaron de Dios, vino la opresión. Pero ahora por causa de la ofrenda de tu mismo Padre, traerá esta ofrenda un rompimiento y una liberación. En pocas palabras, lo que el Señor le dijo a Gedeón fue: pon en orden tu casa. Y alguien que reciba esto no podrá ser solución para los de afuera si primero no solucionan los temas de adentro. Ahí se acabaron los amenes. Ahí se fue el gozo. Ahí ya bajó el rating. Alguien que reciba esto no podrá ser solución para los de afuera si primero no solucionas lo de adentro. Gedeón trajo un despertar primero en su casa que provocó un despertar en su nación. Ahora, ¿qué hizo Gedeón? Usted puede leer el texto, por tiempo no podemos leerlo verso a verso, pero lo que hizo Gedeón fue que derribó el altar de Baal. El padre de Gedeón había levantado un altar a Baal. Ahora viene Gedeón a derribar el altar que su padre había levantado. Y sacrificó un toro de 7 años, porque por 7 años Madián había oprimido a Israel. Y con este acto profético, Gedeón estaba poniéndole fin a 7 años de opresión. Entonces, puesto en orden lo primero, Gedeón se pone en marcha contra Madián. Ahora, no solo contra Madián, porque Madián se hace alianza contra los de Amalek. Hacen una alianza. Entonces, seguido de este acto profético, ahora llega la hora de emprender camino a encuentro con el enemigo. Sin embargo, Dios le da a Gedeón le da una estrategia. Porque Dios siempre que quiere que hagamos algo, Él no nos deja así como decimos en Colombia, no nos deja así como a la topa tolondra, no. El Señor nos da estrategia. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha escogido, si Dios te ha dado una tarea, si Dios te ha delegado una responsabilidad, Dios te dará la estrategia para hacerlo. Y miremos cuál es la estrategia de Dios. Avancemos. La estrategia de Dios. Gedeón sale con un ejército de 32,000 hombres. Preste atención, usted lo puede ver ahí en la palabra. ¿Un ejército de cuánto? 32,000. Ahora, ¿cuánto era el ejército de los madianitas? 135,000. O sea que estamos viendo a Gedeón en desventaja. El ejército de Madián tenía 135,000 hombres y Gedeón tenía 32,000 hombres. Desventaja. Sin embargo, la estrategia de Dios, a Dios le parece que eso es mucha gente para enfrentar a los de Madián. Ojo, yo como Gedeón le digo: uy, Señor, o sea, son 135,000, nosotros tenemos 32,000 y a usted todavía le parece que es mucha gente para enfrentar a un ejército de 135,000 hombres. Diga conmigo, la lógica de Dios. Vamos, llene su boca de la palabra, diga la lógica de Dios. Sí, porque es que la lógica de Dios no la entendemos nosotros. Y si no, pregúntele a sus pastores cómo fue que llegaron aquí. Porque es que la lógica de Dios no la entendemos. O que muchas veces nosotros pensamos que se está cerrando la puerta y Dios lo que nos está abriendo es un portón, pero es la lógica de Dios. Pero no lo entendemos. Porque la lógica de Dios al ser humano es difícil de entender. Entonces Dios le pide a Gedeón que les hable a sus tropas. Y esto me gustó. Porque ¿cuántos tenía Gedeón en las filas? 32,000. Y entonces Dios le dice: eso es mucha gente. 32,000 es mucha gente contra 135,000. Yo creo que estamos en desventaja. Pero el Señor le dice: mire, háblele a sus tropas. Y uno esperaría que el general, en este caso Gedeón, hablara a las tropas dándole ánimo, ¿no? Vamos, ánimo, somos 32,000. Allá hay 135,000, pero el Señor dijo que somos varones esforzados y valientes, no teman. Yo me imagino los de Gedeón por ahí: amén, temblándole las piernas, y Gedeón queriendo darles ánimo. Pero lo que Gedeón les dice es, mire, lo que Gedeón les dice, y Dios, un pedido de Dios, es que le diga a sus soldados. Usted lo ve en el texto ahí. Entonces lo que Dios le pide a Gedeón es que le diga a los soldados que el que tenga miedo que se vaya para la casa. Ojo, despiértese. Habían 32,000 en las filas de Gedeón y 135,000 en las filas de Madián. Y la estrategia de Dios es decir: hay mucha gente para enfrentar 135,000. Así que vaya y dígale a esos 32,000 que el que tenga miedo, bien pueda. Por aquí que es más derecho, ábranle la puerta, despídanlos, pico y chao. ¿Sabe qué es pico aquí, no?
¿no? Pico es como cuando uno, hola, y hace así, ¿no? Adiós, como un beso, ¿sí? Pero no es un beso, o sea, es que no es un beso, es un pico, ¿sí? El pico. Entonces, lo que el Señor le dijo a Gedeón, dígale a esos 32,000 que si alguno tiene miedo, que pico y chao. Entonces Gedeón va y les dice, que el Señor me está diciendo aquí, pues no propiamente que pico y chao, pero que si alguno tiene miedo, ¿que qué? Que si alguno tiene miedo, que se vaya. Y qué impresionante, hermano, que de 32,000 se fueron 22,000. ¿Me escuchó? De 32,000 se fueron 22,000. O sea que quedaron apenas 10,000 hombres. Y escuche esto y reciba la palabra. Mucha gente que camina contigo está atemorizada. Recíbalo, por favor, pastores, Carla, Bernardo. Hay gente que camina contigo, pero con duda y temor. Si hay gente que va a caminar al lado de uno, pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Tendrán ellos la unción? ¿Tendrán ellos la? Y ahí están, pero ¿cómo? ¿Sabe que a esos que vienen con dudas es mejor? Pico y chao. Porque de nada sirve tener 32,000 pero temerosos, a tener un poco pero creyendo en lo que Dios nos ha dado y creyendo en la visión que ha dado y creyendo en lo que Dios puede hacer en la iglesia hogar. Ahora mire, hay gente que camina contigo pero con duda y temor, y en el momento que tengan oportunidad van a salir corriendo. Como estos hombres, dijo Gedeón. Mire, que el Señor dice que si alguno tiene miedo que se vaya para la casa. Y un abrir y cerrar de ojos, y de 32,000 se fueron 22,000. Dijo Gedeón, aquí habían era puros cobardes, hermano. Y generalmente siempre salen corriendo los que tienen este tipo de pensamiento. ¿Será? Es que, ¿será? ¿No será que estoy en el lugar equivocado? Es que yo veo como que, no sé, ¿será capaz mi líder de guiarme hacia la victoria? ¿Y si morimos en el intento? ¿Y si mejor me voy a otra iglesia? ¿Y si esta iglesia no es de Dios? Y Dios le dijo a Gedeón, dígale a todos ellos que están pensando así, que se devuelvan para la casa, que igual no lo necesitamos. Porque no son las multitudes, son los que creen en el Dios y que creen en la palabra. Ahí se acabaron los amenes, ¿no? Entonces Gedeón quedó con 10,000. O sea que aquí no vamos a tener miedo, hermanos, si nos quedamos con 10,000 o con 20 o con 30. Lo importante es que esos 10, 20, 30 tengan fe en que lo que Dios dijo, Él lo cumplirá. Ahora escúcheme, hermano, porque Gedeón se queda con 10,000, pero no era que esos 10,000 no tuvieran miedo. Era imposible no tener miedo. Era imposible. Esos 10,000 también tenían miedo, pero esos 10,000 tenían algo más poderoso que el miedo. Tenían fe. ¿Ah? ¿Tenían miedo? Claro que sí, pero tenían fe. Y escúcheme, que no es con espada ni es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Y ellos dijeron, no es con carros ni es con caballos, es en el nombre de Jehová Chebaot, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el que recibiremos la victoria, y el Señor nos dará la victoria a nosotros, sus escogidos. Yo no sé si usted cree que Dios dará victoria. Sí, el Señor le dará la victoria si usted lo cree. Ahora, sigamos por favor en la presentación, gracias. Esa es la estrategia de Dios, que no es con espada, no es con ejército, sino es con el brazo fuerte de Dios. Ahora seguimos avanzando. Dice en el capítulo 7, versículo 6, que a Dios le pareció todavía que 10,000 era mucha gente. Ojo que la lógica de Dios no es igual a la lógica nuestra. Entonces, ¿cuántos le quedaron a Gedeón de los 32,000? Le quedaron 10,000. ¿Cómo? Sí, 10,000. 32,000 hombres, le quedaron 10,000 porque 22,000 estaban llenos de temor. Y es mejor avanzar con gente valiente, aunque sea poca, que avanzar con muchos, pero llenos de miedo. ¿Alguien que diga amén? Pero aún en la estrategia de Dios le pareció que 10,000 todavía era mucha gente. Dios dijo, no, es que 10,000 es mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una división, a ver quiénes son los aptos y quiénes no. Entonces dice la palabra que Dios los llevó a un manantial, a un arroyo, y le dijo, póngalos a beber agua, dígales que beban agua.
los que se arrodillen y laman como perros el agua, esos no van. Pero los que tomen de las manos y beban de sus manos, con esos vamos a ganar la guerra contra Madián. Entonces usted lea. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano de su boca, 300 hombres, ¿no? Y todo el resto del pueblo se dobló a sus rodillas para beber las aguas. Ojo, de 10,000, ¿cuántos quedaron? ¿Cree usted que la lógica de Dios a nuestra lógica es razonable? No. Uno dice que yo no sé qué es lo que está pensando Dios. Dios pareciera que estuviera loco. Dios como que se salió de control. Dios como que yo no sé qué está pensando. Escúchame, que tal vez para muchos vean Iglesia Hogar y digan, Dios está loco. No sé qué es lo que está pensando Dios, pero Dios sabe plenamente lo que quiere y va a hacer y logrará hacer con Iglesia Hogar. Y escúcheme que dice la palabra que fueron los que lamieron. Si usted mira el texto y no nos vamos a detener, se arrodillaron a lamer el agua, el resto, y solo 300 fueron los que llevaron con su mano. Ahora hay una explicación de eso, y algunos teólogos estudiosos de la palabra dicen que fue por dos razones que Dios no escogió a los que se arrodillaron a lamer. Porque cuando yo me arrodillo a lamer, ¿qué pasa con mi defensa? Si usted se arrodilla a beber agua de un arroyo, ¿qué pasa con su defensa? Pues baja la defensa y es vulnerable al ataque. Pero cuando usted agarra del arroyo y bebe así, como decimos en Colombia, en la jugada. Sí, en la jugada, que yo bebo, pero ¿quién viene? Ojo, Entonces, ¿por qué los escogió? Porque tenían también estrategia de guerra. No se arrodillaron bajando la guardia, sino que tomaron del agua en sus manos para beber. Pero otra es que se pusieron de acuerdo. ¿Se pusieron de qué? Y Dios trabaja con el que se pone de acuerdo. ¿Usted quiere que esta iglesia crezca? ¿Usted quiere que esta iglesia avance? ¿Usted quiere que esta iglesia prospere? Pues entonces usted tiene que activar el poder del acuerdo. Sigamos avanzando, por favor. Dios no solo busca hombres, sino busca hombres que se pongan de acuerdo. No solo busca hombres y mujeres que crean, sino busca hombres y mujeres que se pongan de acuerdo. Y en esto recuerdo una palabra. ¿Sabe qué palabra? Recuerdo la palabra donde Jesús dice, donde hay 2 o 3 reunidos, ¿recuerda usted? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y lo que pidan al Padre les será. Hola, qué bueno que el Señor dijo donde hay 2 o 3 y no donde hay muchedumbres. Porque seguramente entonces decimos, como nosotros no somos muchos, pues aquí no está el Señor. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo que donde no hay muchos no está el Señor? Si a cuántos le valió el Señor para ganarle a un ejército de 135,000 con 300, pero 300 que tenían fe y 300 que estaban de acuerdo. Escúcheme algo, si queremos ver cosas poderosas en este lugar, si queremos ver la mano de Dios moviéndose en este lugar, necesitamos, aunque seamos pocos, tener fe, pero entrar en acuerdo. Ahí se acabaron los amenes. Mire el que tiene al lado y dígale, pongámonos de acuerdo. ¿Y cómo es ponernos de acuerdo? No, que usted va para allá y yo voy para acá. No, pongámonos de acuerdo. O nos vamos todos para hogar. Ahí se acabaron los amenes. Ahí se fue el gozo. No, es que pongámonos de acuerdo. Yo me quedo en la casa y usted vaya y ore por mí. No. Usted ora por lo suyo, yo oro por lo mío y los dos oramos por lo de los dos, pero nos ponemos de acuerdo y nos vamos por la iglesia. Póngase de acuerdo a poner en función su servicio, lo que Dios le ha dado, el talento y también sus recursos para la obra de Dios. Porque yo soy pastor de una obra naciente y sé que la iglesia cuando está a la mitad, cuando ya está vieja, cuando tiene 50 años, necesita recursos que se financie la iglesia. Ahí ya se acabaron los amenes. Escúcheme, hermano, porque nosotros decimos, Señor, mi vida te la entrego, tómala. ¿Sí? Mis talentos, tómalos. Mi tiempo, tómalos. Mi suegra, toma, llévatela también. Pero cuando hablamos de recursos, cuidado, eso es mío. Los recursos no. Escúcheme, hermano, que Dios también necesita de sus recursos para financiar su obra.
A ella nadie dijo amén, ¿eh? Dios necesita de nuestros recursos. ¿O cree usted que, esto no me lo dijo el pastor y con disculpas pastor, pero pues yo aquí le dejo, como dicen ustedes, allá en Colombia nosotros diríamos, yo me voy y le dejo el chicharrón. Pero aquí diríamos, yo me voy y le dejo la víbora chillando, ¿no? ¿Sí dicen así, no? ¿No? Entonces, ¿dónde dicen eso? Eso lo dicen entonces solo los chilangos. Eso solo lo dicen entonces en Ciudad de México, porque así me dijeron. Yo estaba buscando cómo poder hacerme entender. Yo dije, no, es que yo me voy y les dejo el chicharrón. Entonces el pastor dijo, ¿qué chicharrón? ¿Cómo? Sí, o sea, no entiendo. Sí. ¿Cómo? El pellejo, decía el pastor, ¿qué? Entonces yo le expliqué. Yo le dije, no, pues me voy y le dejo ahí el problema. Entonces el pastor dijo, la víbora chillando. Entonces pues ahí ya... Pero veo que tampoco es así. Entonces, ¿cómo sería para ustedes aquí los de Metepec? ¿Ah? Ok, pues ahí se ven, yo me voy. Yo me voy el miércoles y aquí dejamos al pastor con el, déjenmelo decir a los colombianos, ¿sí? Dejamos al pastor con el chicharrón. Hermano, ¿o cree usted que la renta de esto sí, nosotros vamos y con oraciones pagamos la renta? ¿Está aquí? Los servicios públicos aquí, nosotros ponemos la mano en el recibo, ¿se llama así? ¿Recibo? ¿Sí? El recibo dice, Señor, ahora, págalo, Padre, ahora. ¿Se necesitan qué? Donde usted está sentado, este micrófono, este equipo, hermoso además, por cierto, y hago un paréntesis, denle un aplauso al Señor porque tienen una iglesia maravillosa, porque tienen una iglesia hermosa. Levante su mano, la más bendecida que tenga, con la que más duro pegue. Si usted no sabe cuál es la mano con la que más duro pegue, pregúntele a su esposa, dígale, ¿con cuál le doy más duro? Levante su mano, por favor, la más bendecida que tenga. Diga, el Señor no solo necesita de mi fe. Pero llene su boca de la palabra, diga, el Señor no solo necesita de mi fe. El Señor también necesita que entremos en acuerdo, pero también el Señor necesita que siembre para su obra. Aleluya. Ahora mire que tiene al lado y dígale, cree. Sí, dile, cree. Avancemos. Llegó el tiempo de la guerra, llegó el tiempo de listo. ¿Con cuántos hombres entonces se fue Gedeón? 300. Que para cualquier estratega, para cualquier militar, eso era, a ver si esto también, que esto no es colombiano, esto es japonés, creo. Era un harakiri. ¿Saben qué es harakiri, no? Era un harakiri, hermano, ir a pelear con un ejército de 135,000 hombres con 300. Y Gedeón, si allá estaba asustado en el lagar, imagínese ahora. ¿Qué cree usted? No, Gedeón tenía una palabra: guerrero valiente. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, vaya con esos 300 que serán suficientes, esos 300. Pero Gedeón entendía que no era ni con espada, ni con caballo, ni con lanza, ni con jabalina, sino que eran el poder de Dios. Entonces ahora dice la palabra, y tocaron las trompetas. Préstele atención que aquí hay elementos proféticos interesantes. Dice, tocaron las trompetas, o sea, hay un elemento. En este caso, pues no son las trompetas de metal que usted y yo conocemos, sino que en este tiempo se usaban los cuernos de carnero, llamado chofar, ¿cierto? Entonces ahí usted ve el chofar, es un elemento profético. Y dice, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban. Ojo, que aquí hay 3 elementos proféticos. ¿Cuáles son los 3 elementos proféticos? Número 1, la trompeta. Número 2, el cántaro. Número 3, las teas. Y téngalo en cuenta porque no puede haber victoria sin estos 3 elementos. Ahora usted dirá, pastor, entonces ahora tenemos que comprar un cacho de eso, un chofar y un cántaro y una tea. No, por eso le digo proféticamente. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para ver victoria? 3 cosas, el chofar, el cántaro y la tea. Pero ¿qué quiere? ¿Qué representa estos 3 elementos proféticos? Avancemos, por favor. Mire, estos elementos proféticos representan, primero, el cuerno. El sacerdote usaba el chofar para hacer un llamado.
El sacerdote hacía el llamado. O sea que el cuerno representa un llamado al arrepentimiento y regreso al camino de Dios. ¿Recuerda cómo estaba el pueblo? Alejado de Dios. Pero ¿cuál es la estrategia de Dios? No importa que no hayan muchos, simplemente con 300 que entiendan que lo que necesitamos es atender a un llamado de arrepentimiento, número 1. ¿Qué es lo que Dios está buscando para que nosotros podamos obtener la victoria? Que nos arrepintamos de todo corazón, que no podemos venir aquí a hacerles nosotros aquí, como decimos en Colombia, morcillas al diablo, hermano. ¿Sí se usa esa expresión aquí, morcilla? ¿No? La morcilla entonces sería como, creo que es esto, moringa, algo así, moronga. ¿Cómo? Moronga, ¿sí? Moronga. Entonces hay gente que va a la iglesia a hacerle morongas al diablo. Entonces un día sí, otro día no, otro día soy santo, otro día juego con el pecado, otro día voy a la iglesia, otro día no, y eso parece como baile tapatío, hermano. Usted tiene que tener firmeza, necesita tener carácter. Y para eso necesitamos oír el llamado. ¿A qué? Al arrepentimiento. Fíjense que el cuerno representa un llamado al arrepentimiento y regreso al camino de Dios. El cántaro, usted sabe que el cántaro de barro se quiebra fácilmente y ellos tenían como estrategia que cuando sonara la trompeta quebraban el cántaro y dentro del cántaro estaba la tea. ¿Qué la tea? Pues es la antorcha que usted ve ahí. Entonces, ¿qué hacían? Encendían la antorcha y metían la antorcha dentro del cántaro y así iban, pero tenían en su mano una ¿qué? Un cuerno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos llegaron a la noche, en una hora donde los madianitas estaban dormidos. Entonces llegaron muy sigilosamente y cuando llegaron al punto, sonaron la trompeta, sonaron el shofar, rompieron el cántaro. ¿Y qué era lo que había dentro del cántaro? O sea que yo no sé si a usted le ha pasado que cuando entra su mamá así el cuarto, ¡hey! Póngase de pie y prende la luz, usted se encandila, ¿no? ¿Sí? Usted como que queda así como que no ve nada. ¿Sí le ha pasado alguna vez? Se encandila. Pues esto fue lo que hicieron ellos. 300 lámparas encendidas a todo lo que da y ellos a medianoche, claro, se encandilaron. Y aparte de eso, sonó el shofar, lo que hubo fue una confusión, al punto de que Dios termina entregándole los madianitas a Gedeón. Dice, los derrotarás como a un solo hombre. Ahora mire, el cuerno es un llamado al arrepentimiento. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Dios nos está llamando a arrepentirnos constantemente. El arrepentimiento debe ser todos los días. Todos los días debemos ir a la cruz, clavar nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza carnal, ir a someter nuestra debilidad en la cruz del Calvario. La palabra dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces necesitamos arrepentimiento. El cántaro representa quebrantamiento del corazón. Necesitamos un corazón quebrantado. Y número 3, la tea, que es la luz. La luz es el testimonio de nuestra vida que muestra a Cristo y alumbra al pecador. ¿Cómo vamos nosotros a obtener la victoria ante nuestros enemigos? Número 1, teniendo un arrepentimiento genuino. Número 2, que haya un quebrantamiento de corazón. Y número 3, siendo testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, aquel que está caminando en oscuridad. Que por causa de nosotros la luz de Cristo resplandezca sobre aquel que está en tinieblas. Ahora seguimos avanzando y con esto vamos terminando. No habrá victoria sin estos 3 elementos proféticos. No habrá victoria sin arrepentimiento. No habrá victoria sin quebrantamiento y no habrá victoria sin testimonio. ¿Alguien cree que Dios nos está conduciendo hacia la victoria? Sí, pero necesitamos arrepentimiento, quebrantamiento y testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice la palabra en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ayúdeme, el Espíritu Santo, y me seréis. ¿Para qué es el poder de Dios? Para ser testigos, no más. Cuando nosotros recibimos poder de Dios, entonces testificamos a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y quiero concluir con esto. Cerramos. Cuando Gedeón dejó atrás las dudas, cuando Gedeón dejó atrás el temor, cuando Gedeón dejó atrás el miedo, pasó de ser
un miedoso granjero a un valiente guerrero. El Señor le dijo, varón esforzado y valiente. Eso se lo dijo en Jueces 6:12. Pero cuando Gedeón vio lo que Dios podía hacer a través de él, un capítulo después, o sea que escúcheme, no dudes de lo que Dios te ha dicho, porque tal vez tú conoces tu presente, pero Dios conoce tu futuro. Entonces cuando Dios nos dice, es que tú puedes, nosotros miramos el presente y decimos, bueno, si yo miro mi presente ahora creo que no soy capaz. Pero es que nosotros estamos mirando nuestro presente, pero Dios ¿qué mira? Dios mira nuestro futuro. Y déjame decirte algo y recibe la palabra y alégrate por esto. En el futuro de Dios, Dios ya nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. En el futuro de Dios, Dios ya nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. Y en el futuro para esta iglesia, Dios ya ha dado la victoria sobre nuestros enemigos y traerá crecimiento y abundancia. Pero necesitamos de gente que sea valiente y que le crea al Señor. Yo no sé aquí cuántos creen, pero la palabra dice, al que cree, todo le es posible. Mire, quiero que usted que ha recibido la palabra en esta hora, por favor, se ponga de pie en este momento y le diga, Señor, hoy recibo la palabra. Hoy atesoro la palabra en mi corazón. Alguien aquí que diga, Señor, gracias por la palabra que tú has traído para mi vida. Levante sus manos, cierre sus ojos. Si usted puede en este momento levantar sus manos, permita que el Señor empiece a ministrar su vida con esta palabra. Si usted recibe la palabra ahora, pues dígale, Señor, hoy yo creo que en el momento más difícil aparecerás tú. Así como a Gedeón, en el momento más difícil apareció el Señor para decirle, Gedeón, esforzado y valiente. Cuando Gedeón dejó atrás las dudas, pasó de ser un miedoso granjero a un valiente guerrero. Escúchame, no dudes de lo que Dios te ha dicho. Ahora tú quizás puedas pensar, es que la lógica de Dios no es como mi lógica. Es que la lógica de Dios yo no la entiendo. Escúchame, la lógica de Dios no son las multitudes. La lógica de Dios es la fe y la unidad de pensamiento. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y no sé si usted está dimensionando la palabra. No sé si usted dimensiona la palabra que el Señor nos está regalando. Pero escúcheme algo. Dios los está llamando a ustedes como iglesia a una batalla. Gracias por esos amenes. Yo le pregunto una cosa, cuando el Señor le dijo a Gedeón que iba a enfrentar a los madianitas, ¿cree usted que Gedeón puso buena cara? Gedeón dijo, no, yo paso, pongan a otro, así como el meme que está por ahí muy viral. Perdónenme a todos, no acepto, dijo Gedeón. ¿Sí? Gedeón dijo, no, yo no. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién quiere que lo lleven a una batalla? Nadie. Pero escúcheme, las batallas son necesarias para ver las victorias. Y si tú quieres ver victorias, pues necesitas batallas. Y yo no sé si usted está entendiendo, pero el Señor nos está haciendo un llamado a una batalla. Hoy el enemigo no son los madianitas. Y quiero que me mire, por favor. El enemigo que estamos enfrentando ahorita no son los madianitas. ¿Sabe cuál es el enemigo que estamos enfrentando ahorita hoy como iglesia? Los enemigos que enfrentamos ahora. Los enemigos que enfrentamos ahora es la deserción eclesiástica. Hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia. Los enemigos que estamos enfrentando hoy en día es la ideología de género. Hoy no son enemigos físicos con armas. Hoy son enemigos ideológicos, intelectuales. Leyes que se quieren poner por encima de la moral, de la palabra, de lo que la palabra dice. Nuestros enemigos, dice la palabra incluso en Efesios, que nuestro enemigo no es contra sangre ni carne, nuestra lucha, sino que es contra principado, contra potestad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo. Hay un enemigo que hay que combatir. ¿Sabe cuál enemigo? La incredulidad en el corazón de las personas. Incluso la falta de fe y la negación de la fe en algunos que un día fueron cristianos pero se apartaron de Dios. Ahora tienen otra ideología. Ahora tienen otro tipo de pensamiento y otra creencia. Ese es el enemigo con el que hay que luchar. ¿Sabe cuál es el enemigo con el que hay que luchar hoy en día en la iglesia? Con el desánimo.
Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y dice, es que estoy como desanimado. Escúchame que cuando más desanimado estás es cuando más debes buscar de Dios. El enemigo en el que hay que luchar en este tiempo no es un enemigo físico como el de Madián con 135,000 hombres. El enemigo con el que hay que luchar ahora es con la incredulidad y la falta de fe. Pero déjame decirte algo, que no importa cuál sea el enemigo, si nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a la victoria, entonces estaremos confiados. Y no nos preocuparemos con quién hay que luchar, porque no hay enemigo que pueda hacerle frente a Dios. Ahora, yo he venido, y usted recuerda la palabra que dice que antes de el Señor llamar a Gedeón, antes de dar el llamamiento a Gedeón, vino un profeta anónimo, ¿recuerda? Que vino un profeta anónimo que le dio 3 cosas a Gedeón. Le vino a recordar que Dios los amaba. Le vino a recordar que así como Dios estuvo con ellos en Egipto y los sacó de esclavitud, así también nos libraría de las manos de madianitas. Pero también les dijo que por causa de su corazón, de su infidelidad, por causa de alejarse de Dios, estaban sufriendo lo que estaban sufriendo. Y yo no sé si usted puede interpretar la palabra en este momento, pero yo he venido desde Colombia como ese profeta anónimo. Tal vez usted dirá, ¿y quién es ese? No lo sé. ¿Que echa buenos chistes? Bueno, algunos malos, otros buenos. ¿Ese quién es? Yo no lo conozco. No importa, yo solo he venido como ese profeta anónimo para decirte que Dios está queriendo levantar desde esta iglesia gedeones que le crean a Dios. No, gracias. Que Dios está queriendo levantar de este lugar hombres y mujeres con el espíritu de Gedeón. No importa que tal vez diga, y es que yo no puedo, y es que yo no soy capaz, y es que yo no tengo las fuerzas. Pero le he creído a un Dios todopoderoso, y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios está queriendo levantar gedeones en esta mañana. Ahora, algo interesante aquí en la palabra y que nosotros nos damos cuenta es cómo Gedeón le creyó al Señor a pesar de que las cosas no iban tal vez a su favor. Las cosas para Gedeón tal vez iban en contra. Pero nosotros vemos que en esta mañana, dándonos cuenta de lo que Dios hizo con Gedeón después, darle la valentía para que pudiera ganar la batalla contra los madianitas, nosotros nos podemos dar cuenta que ese mismo Dios que estuvo con Gedeón es el mismo Dios que está con ustedes hoy. Y el Señor le dará la victoria en todo lo que emprendan. Pero ¿qué necesitamos? Y quiero que se quede con esas 3 cosas. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos quebrantamiento de corazón y necesitamos testificar de Cristo. ¿Cómo va a llegar la gente allá afuera? La gente allá afuera va a llegar porque usted lo va a traer. Se acabaron los amenes ahí. La gente afuera se va a convertir porque usted lo va a invitar a la iglesia. Porque usted le va a decir, vamos a mi iglesia se llama Hogar. Es una iglesia que Dios está haciendo cosas poderosas. Nosotros allá en Iglesia Hogar todos somos gedeones. Porque tal vez nadie daba un peso por nosotros, pero Dios se valió de vernos tal vez atemorizados y Dios quiso hacer algo poderoso con gente que le cree a Dios. Aleluya. Ahora usted dirá, es que sí, no somos los 135,000, tal vez no somos los 300, tal vez somos los 50 o los 40 o los 60 o los 30, pero escúchame, tú y Dios son mayoría. Y con los que hayan aquí, el Señor va a dar la victoria. Ahora, nosotros queremos en esta mañana, entendiendo lo que la palabra nos está mostrando, que Dios está levantando gedeones, nosotros queremos en esta mañana orar por sus pastores.